Hola a todos chicos, en este vídeo vamos a ver cómo calcular la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos y vamos a ver también la ecuación normal del plano. Después al final veremos algunos ejemplos de ejercicios relacionados con todas estas cosas. Bueno, ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Habíamos visto en el vídeo anterior que para determinar un plano necesito un punto y dos vectores paralelos a ese plano, que llamábamos vectores directores. Bueno, pues en lugar de un punto y dos vectores, también me sirve 3 puntos del plano, porque claro, con esos 3 puntos del plano, supongamos que esos puntos les llamamos A, B y C, pues con estos 3 puntos del plano yo puedo determinar dos vectores, el vector AB y el vector AC, por ejemplo. Entonces ya tendría dos vectores directores, dos vectores contenidos en el plano, y luego cualquiera de estos puntos me serviría como punto del plano. Veamos un ejemplo. Supongamos que me piden calcular la ecuación del plano que pasa por los puntos A, 1, 0, 1, B, 2, 1, 1 y C, 1, 3, menos 1, por ejemplo. Bueno, yo tengo que calcular la ecuación de un plano que pasa por esos 3 puntos. Pongamos por aquí el punto A, punto B y punto C. Entonces voy a considerar el vector AB. El vector AB, sabéis que las coordenadas son las de B menos las de A, o sea, 2 menos 1, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Y voy a coger también el vector AC. El vector AC tendrá de coordenadas las de C menos las de A. 1 menos 1, 0, 3 menos 0, 3, menos 1 menos 1, menos 2. Y ahora pues ya con estos dos vectores y cualquiera de los 3 puntos que tengo puedo calcular tanto la ecuación vectorial como las ecuaciones paramétricas como la ecuación implícita del plano. Vamos a calcular general del plano. Vamos a calcular esta ecuación general. La ecuación general hacíamos x menos las coordenadas, la primera coordenada del punto, yo voy a considerar el punto A, y menos 0, z menos 1, y aquí colocábamos los vectores directores. Resolviendo este determinante e igualándolo a 0, tendríamos la ecuación general del plano y ya estaría el problema resuelto. Veamos entonces cómo obtener la ecuación normal del plano. Bueno, dado un vector normal a un plano, un vector normal, que le vamos a llamar n, es un vector perpendicular al plano que yo busco, ¿vale? Dado un vector normal a un plano y un punto del mismo, un punto cualquiera del plano conocido, la ecuación normal se obtiene del siguiente modo. Fijaos aquí en el dibujo, tengo el vector normal y supongamos que tengo cualquier otro vector contenido en el plano. Lógicamente, este vector PQ y este vector n deben de ser vectores perpendiculares. Entonces, si tengo las coordenadas del vector n, en este caso le llamé ABC mayúscula, y tengo un punto del plano, que le llamé de esta forma, A1, A2, A3, pues cualquier otro punto del plano, x y z, tiene que cumplir que el vector AP debe ser perpendicular al vector n, ya que el vector AP está sobre el plano y el vector n es perpendicular al mismo. Entonces, como son perpendiculares, el producto escalar del vector n por el vector AP debería darme 0. Entonces, el vector n tiene estas coordenadas, el vector AP tiene coordenadas x menos a1, y menos a2, z menos a3, con lo cual su producto escalar será esto que tenemos aquí. Primera coordenada de n, a, por primera coordenada de AP, x menos a1, más segunda por segunda, más tercera por tercera, y esto debe dar 0. Resolviendo esto, como a1, a2, a3 son números reales, vamos a llegar a una expresión de este tipo. Llegamos a lo que se llama ecuación normal, que no es más que esta expresión que tenemos aquí. Ya veis que es como la ecuación general del plano, pero no está igualada a 0. Si yo paso el d para aquí restando, pues tendríamos la ecuación general del plano. Fijaos que en ese caso, justamente los números estos A, B, C son las coordenadas del vector normal. Entonces, cuando yo tengo la ecuación general de un plano, realmente ya a simple vista puedo ver las coordenadas de un vector normal de ese plano. Tenemos aquí al final las ecuaciones de los planos coordenados, que es importante que os fijéis. Por ejemplo, el plano XY, ¿qué ecuación tendría? Tendría la ecuación z igual a 0, lógicamente, porque en el plano XY, los puntos que están sobre el plano XY tienen coordenadas del tipo un valor, 0, no levantan de ese plano. Es decir, la condición que tiene un punto para estar en este plano es que su tercera coordenada valga 0. En el plano YZ, pues pasa algo análogo. Ahora la coordenada que vale 0 es la X, por eso la ecuación sería esta.
y en el plano XZ, pues la coordenada Y es la que es igual a 0. Es decir, cuando yo estoy hablando de los planos coordenados, vamos a hacer un dibujo aquí aproximado. Si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, este plano de aquí es el plano XY. Un punto que esté sobre este plano tiene cierta coordenada X y cierta coordenada Y, pero no levanta hacia arriba, por eso tendrá una coordenada X, una coordenada Y, pero la tercera coordenada será 0. Por eso la ecuación de este plano será Z igual a 0. La de este plano, la del plano XZ, un punto que esté en este plano tendrá cierta coordenada X y cierta coordenada Z. Vamos a llamarle, por ejemplo, coordenada XC, la coordenada Y vale 0 y la coordenada Z vale D. Pero lo que es importante es que la Y vale 0. Y el plano IZ, que sería este de aquí, pues de una manera análoga, cualquier punto sobre él tiene coordenadas 0, E, F, por ejemplo, ¿vale? Lo que es importante es que la X vale 0. Entonces, estas son las ecuaciones de los planos coordenados. Importante a tener en cuenta. Veamos ahora algunos ejercicios respecto a esto que acabamos de ver. Supongamos que me dan el plano pi de ecuación 2x menos 3y más 2z menos 6 igual a 0, me están dando la ecuación general. Me pide que escriba un vector director y un vector normal del plano. Bueno, pues como comentábamos antes, cuando yo tengo la ecuación general del plano, el vector normal es lo que yo ya veo a simple vista. El vector normal está escondido aquí en los coeficientes de x y z. El vector normal del plano tendría de coordenadas 2, menos 3, 2. El vector normal se ve directamente en una ecuación general. Ahora, si yo lo que quiero es un vector director del plano, uno por lo menos, que sea paralelo a ese plano, pues no me queda más remedio que buscar dos puntos del plano y calcular el vector formado por esos dos puntos, porque al fin y al cabo lo que tengo es un plano por aquí pi, del cual yo conozco este vector normal, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es coger dos puntos cualesquiera de ese plano y considerar el vector AB para tener un vector director. ¿Cómo obteníamos dos puntos del plano? ¿Cómo obtenemos, por ejemplo, las coordenadas de un punto A? Pues le damos valores a X a Y y obtenemos la Z. De manera que cumpla la ecuación, claro, lógicamente. ¿Qué valores le vamos a dar a X y a Y? Pues valores sencillos, como siempre, le damos a X el valor 0 y a Y el valor 0 y lo que tendríamos es 2 por 0 menos 3 por 0 más 2z menos 6, esto debe ser 0, o sea, z debe valer 3, con lo cual el punto A sería el 0, 0, 3. Ya tengo un punto. Punto B, pues le damos otros dos valores diferentes, pues esta vez le damos a X el valor 0 y a Z el valor 0. Y así calculamos la Y y tendríamos que menos 3Y menos 6 debería ser 0, con lo cual Y debería ser menos 2. Así que el punto B sería en este caso 0, menos 2, 0. Así que el vector director del plano que nosotros vamos a calcular en este caso, porque hay infinitos, sería el vector AB, que tiene coordenadas las de B menos las de A. 0, menos 2, menos 3. Sería un vector director del plano y ya estaría el ejercicio resuelto. Veamos otro ejercicio así bastante típico. Me dicen, calcula la recta perpendicular a este plano, recta perpendicular a este plano, tiene esta ecuación. Recta perpendicular a este plano que pasa por el punto P de coordenadas menos 1, 2, 0. Bueno, pues la situación que tenemos es, tengo un plano por ahí, el plano pi. Este sería el plano pi. Tengo un punto P, no sé por dónde, ¿vale? Y me piden recta perpendicular a este plano que pase por ese punto P. Sería algo así. Esta es la ecuación, esa es la recta de la cual me piden la ecuación. Bueno, pues para calcular una recta nosotros necesitamos un punto por el que pase la recta, que lo tenemos. Para calcular la recta necesitamos un punto, que es el menos 1, 2, 0, y necesito un vector director de esa recta. Un vector director de esa recta es cualquier vector paralelo
a esa recta? Bueno, pues supongo que os dais cuenta que un vector director de esa recta, algo que me sirve como vector director de esa recta, será justamente el vector normal del plano, porque al ser perpendicular al plano, pues va a ser paralelo a esa recta. Con lo cual, ¿cuál va a ser el vector director que usemos? Vamos a usar el vector normal del plano. ¿Cuáles son las coordenadas del vector normal del plano? Pues igual que hicimos antes, están aquí escondidas en los coeficientes de x y z. Serán 1, menos 2, 1. 1, menos 2, 1. Una vez que tenemos la recta y tenemos, que tenemos un vector director y tenemos un punto, pues ya podemos calcular la ecuación de esa recta. Vamos a calcular, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas x y z. Se ponían las coordenadas del punto primero, menos 1, 2, 0 en el caso de la z, más lambda por el vector director, más 1 por lambda, lambda, menos 2 por lambda, menos 2 lambda y lambda. Esta será la ecuación de esa recta pedida y ya estaría el ejercicio solucionado. Otro ejercicio similar sería que me pidan la ecuación de un plano que pasa por el origen de coordenadas, o sea, por el 0, 0, 0, y que sea perpendicular a esta recta. Pues la recta me la van a dar de esta manera. X menos 1 partido por 3 igual a y más 2 igual a z menos 1. Bien, o sea, la situación que tengo es que yo tengo una recta por ahí, no sé cómo es, una recta. Tengo el punto 0, 0, 0, que andará, pues no tiene por qué estar en la recta. Y me piden ecuación del plano que contiene este punto y que es además perpendicular a la recta. Es decir, me piden un plano, una cosa así. Tiene que contener al punto y tiene que ser además perpendicular a la recta. Vamos a borrar aquí un poquito la recta en ciertos sitios que pasaría por detrás del plano, ¿vale? Se supone, no sé si veis el dibujo, la recta cortaría por aquí al plano, ¿vale? Sería perpendicular a ella, ¿vale? Si lo vemos en perspectiva, ese ángulo sería 90 grados. Bueno, pues para calcular la ecuación de este plano, le vamos a llamar pi, yo necesito un punto del plano lo tengo, que es el origen. Me dice que el plano pasa por ahí. Y tengo dos opciones. O dos vectores directores del plano, dos vectores directores serían así, dos vectores que estuviesen contenidos en el plano, o un vector normal al plano. Un vector normal al plano es un vector perpendicular a él. Supongo que os estáis dando cuenta que como vector normal me puede servir perfectamente el vector director de la recta, ya que esa recta es perpendicular al plano. Con lo cual, el vector normal que yo voy a utilizar es el vector director de la recta. Y como esta recta está en forma continua, ya veis todos que el vector director se esconde aquí en el denominador 3, 1, 1. El vector director sería el 3, 1, 1. Entonces, si yo tengo un vector normal y tengo un punto del plano, puedo utilizar para calcular la ecuación normal del plano. El vector normal es perpendicular a cualquier vector OX, tengo por aquí X, el vector OX, cualquier vector OX formado por dos puntos del plano tiene que ser perpendicular a ese vector normal. Entonces, este producto escalar debería darme 0. O sea, 3, 1, 1 multiplicado escalarmente por el vector OX, que sería x menos 0 y menos 0, z menos 0. O sea, este debería darme 0. Por tanto, 3x más y igual a 0. Esta es la ecuación normal y general, en este caso, del plano PIC pedido. Y ya estaría el problema resuelto. Como veis, para resolver un problema puedo dar la ecuación que a mí me venga mejor en cada momento si es que no me piden una específica. En este caso, esta es la más cómoda y ya estaría resuelto. Con lo cual, como resumen respecto a planos, tenemos que saber que yo para calcular la ecuación de un plano necesito un punto y dos vectores paralelos al plano o un punto y un vector normal del plano. Entonces, siempre vamos a poder jugar con esas posibilidades en función de los datos que me den. Saber que el vector normal es un vector perpendicular al plano y los vectores directores son vectores paralelos. Y en función de los datos que me den, calcularemos la ecuación que me resulte más cómoda. Y bueno, nada más por este vídeo. Espero que os hayan quedado las cosas más o menos claras. Ahora a practicar. Chao, chao.